Isabel Allende, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué alegría verte y escucharte. Estuvimos esperando mucho este momento, que es la inauguración de nuestra 10ª Feria del Libro y que este año por la pandemia se hace totalmente virtual. Así que, bueno, muy agradecidos por tu atención y por tu recibimiento y tu generosidad de hablar con nosotros. Gracias, es un honor y una felicidad. No veo las horas Isabel, de salir de esta pandemia ya. totalmente, claro, estamos todos encerrados. Nosotros aquí un poco mejor, con un poco más de libertad, pero bueno, también muy preocupados por la situación en todo el mundo, ¿no? Bueno, quiero contarle a la gente, Isabel Allende es la escritora viva más leída en español y sus libros se venden muchísimo en todo el mundo, 24 libros escritos, traducidos a más de 42 idiomas, 74 millones de copias, pero yo digo, más allá de esos números, Isabel Allende puede llegar al corazón de sus lectores y sus lectores la siguen, saben que el 8 de enero empieza a escribir y están esperando su nuevo libro. Isabel, de aquella publicación de 1982 de La Casa de los Espíritus, esa novela que te abrió las puertas grandes de la literatura y la comunicación con millones de lectores, a Largo Pétalo de Mar, que lo tengo aquí, que lo he leído y es una bellísima historia. Han pasado 37 años, ¿no? Aquí en Largo Pétalo de Mar dices que cuando uno puede vivir una cierta cantidad de tiempo, puede cerrar algunos círculos. ¿Hay algo de algún círculo que se cierra con la publicación de Pétalo de Mar? No, no para mí. Yo espero que no se me cierren los círculos antes de morirme. Quiero seguir haciendo círculos y escribiendo y contando nuevas historias para siempre, mientras viva en este planeta. Pero hay historias que se cierran. Y en Largo Pétalo de Mar es la historia de exiliados de España que llegan a Chile en 1939 y después de un periplo largo vuelven a tener que exiliarse por casi las mismas razones que se exiliaron la primera vez. Por un golpe de Estado, por la caída del gobierno, un golpe militar, el fascismo. Y después vuelven, retornan a Chile y ahí cierran el círculo. Esa es una historia que yo no la tuve que inventar, que sucedió tal cual. Entonces, una historia en que ese personaje que alcanzó a vivir tantos años vio el círculo de su vida cerrarse en forma casi perfecta. Pero el mío no se ha cerrado todavía, espero. Todavía me puedo casar una vez más. Bueno, y esta historia, ¿no? que es tan hermosa con estos, tan hermosa y tan densa y tan intensa también, ¿no? Porque estamos hablando de esta pareja, pero también representa a tantos miles de españoles y de otros ciudadanos de otros países que tienen que emigrar y tienen que exiliarse. En algún momento Víctor Dalmau dice que se siente como arrastrado por los hechos y no está decidiendo realmente sobre su vida, ¿no? Esa precariedad material y espiritual a la que lo somete el exilio. ¿Tú sentiste también esto, ser llevado por los hechos cuando tuviste que exiliarte? Yo siento que en mi vida no he podido hacer planes, porque circunstancias completamente ajenas a mi control han determinado la dirección que voy a tomar. Yo puedo tener un plan de ir en una dirección y viene una encrucijada, algo sucede y hay que cambiar. Y puedo empezar muy temprano, cuando tenía 3 años, por ejemplo, y mi padre abandonó la familia. Mi mamá con los 3 niños se tuvo que trasladar a vivir con su padre y eso determinó toda mi infancia. Después mi madre se casó con mi adorado tío Ramón y vino una vida de diplomáticos, de viajar, tampoco lo determiné yo. El golpe militar, la muerte de mi hija, son circunstancias ajenas a mi control que en el fondo, como en el caso de Víctor y Roser en el libro, te obligan a vivir una vida que tú no habías planeado para nada. Mi plan era vivir en Chile como periodista y ser muy feliz para el resto de mi vida en la misma casita prefabricada en que nacieron mis hijos. Bueno, eso no resultó.
la vida me llevó por otros caminos. Cuando leía Largo pétalo de mar, todas las penurias que se pasan durante la guerra civil, ese traslado o ese cruzar los Pirineos para poder llegar a Francia y llegar a un país que no los recibe en realidad, sino que los deposita primero en estos campos de refugiados, ¿no? También se siente, si bien esto está referido a la historia, ¿no?, a la guerra civil, hoy hay miles de personas que están migrando, que están viviendo estas situaciones tremendas de precariedad y de privaciones, ¿no? Bueno, hay más de 70 millones de refugiados en el mundo hoy. La mayoría son mujeres y niños. Y este número aumenta todos los años y va a aumentar exponencialmente con el cambio climático, porque van a haber zonas del mundo en las cuales no va a ser posible cultivar, o no va a haber agua, o van a estar inundadas, o van a haber incendios. Entonces van a haber refugiados también por eso. Hoy día los refugiados mayormente son por violencia y pobreza, por guerras, por milicias, por droga, por el narcotráfico que ha establecido un régimen de violencia, por ejemplo, en toda Centroamérica. La gente sale por eso. Pero van a haber más refugiados. Y el drama de la gente desplazada, la gente que tiene que dejar todo lo que le es familiar para lanzarse a veces en un bote inflable, en un mar tormentoso con los niños, es terrible. No lo hacen sino porque están escapando de la muerte. Hay un poema precioso de una mujer que habla de los refugiados y dice: uno se sube en ese bote porque es más seguro que estar en tierra. ¿Cómo será de dónde viene? Entonces, yo creo que la gente que rechaza a los inmigrantes y rechaza a los refugiados no se pone en el caso de que le puede suceder a ellos. Fíjate que después de la Segunda Guerra Mundial en Europa hubo 50 millones de personas desplazadas que tuvieron que encontrar otro lugar en el mundo. Esos eran refugiados que salieron de Europa y ahora a Europa le toca recibir refugiados. Entonces hay que acordarse de la historia. Bueno, también está pasando, ¿no?, la frontera con México. Tú vives en Estados Unidos y has hecho declaraciones con relación repudio al maltrato con los mexicanos, ¿no?, esa enorme discriminación y violencia que están sufriendo. Bueno, no solo mexicanos, sobre todo son centroamericanos, gente que no tiene nada y que llegan a la frontera y si logran cruzar la frontera les van a quitar a los hijos y van a poner a los hijos en unas jaulas en centros de detención. Hoy día están deportando niños y los deportan sin ponerlos en contacto con su familia o sus padres. Los suben en un avión y los mandan donde sea. Bueno, eso es totalmente inhumano y las circunstancias que hay hoy en la frontera, donde están miles de personas esperando que haya por lo menos la posibilidad de asilo en los Estados Unidos, porque vienen escapando del narcotráfico y de la miseria. Las circunstancias ahí ahora con la pandemia son terroríficas. Hay pocas letrinas para miles de personas. Las mujeres ni siquiera se atreven a ir a esas letrinas porque las asaltan por el camino. Entonces no hay agua potable, no hay comida suficiente, no hay centros médicos. Es una situación desesperada. Isabel, estoy viendo los comentarios que nos hacen llegar a través de Instagram. Mucha gente te recuerda por La Casa de los Espíritus. ¿Qué es para vos La Casa de los Espíritus? Además de una novela que ha sido exitosísima. Mira, me cambió la vida. Yo llevaba una existencia mediocre, banal, en que nada resultaba. Estaba viviendo en Venezuela, que es un país estupendo y en esa época muy generoso y alegre, pero yo estaba separada de mi marido estaba trabajando en otra parte, mi matrimonio no funcionaba bien, mis hijos ya se estaban yendo del hogar y mi vida no iba a ningún lado. Escribí La Casa de los Espíritus y fue como que encontré una voz, mi propia voz, y encontré un grupo de gente dispuesta a escucharme. Se fueron abriendo puertas, caminos. Fue un cambio total para mi vida. Y le estoy tan agradecida a ese libro porque le pavimentó el camino a todos los que vinieron detrás. Tengo hoy, 37 años más tarde, casi en todas partes los mismos editores.
que me siguen publicando todos los libros. Así que ni siquiera me tengo que preocupar de si acaso el libro que estoy escribiendo lo van a publicar o no, porque ya sé que está mi editor esperándolo. Eso es muy lindo. Se lo debo a la Casa de los Espíritus. Bueno, justamente hablando de los editores, ¿no? ¿Cómo llega en realidad? ¿Cómo te llegan las historias? Porque hay historias en todo el mundo y todo el tiempo te deben aparecer las historias, pero ¿cómo elegís esa que va a llegar al libro? Yo creo que la historia, mira, hay varias clases de historias, pero a veces la historia es como una semilla que está adentro por años sin que yo ni siquiera sepa de su existencia. Y un día pasa algo y esa semilla como que emerge y empieza a sofocarme la necesidad de contarla. Otras veces es un acontecimiento que está en el aire. Mis últimas 3 novelas tienen que ver con refugiados, con gente desplazada. Es porque el tema está en el aire y porque tal vez yo lo experimenté en algún momento de mi vida. Entonces me puedo relacionar con eso. Siempre la historia tiene que estar relacionada con algo que yo siento muy profundamente. A veces es una obsesión. Y a veces no sé tampoco por qué lo estoy escribiendo, en qué forma se relaciona conmigo. Si escribo una novela como, digamos, La isla bajo el mar, que es una historia de esclavos, de la revolución de los esclavos en Haití en el 1800. ¿Qué tiene que ver conmigo eso? En Chile no había plantaciones de ese tamaño, tampoco había esclavos africanos. Esclavizamos a los indígenas, pero no trajimos esclavos africanos. Yo, culturalmente no tengo nada que ver con eso, pero fue una obsesión. Y trabajé en ese libro y en la investigación de ese libro por 4 años. Y cuando lo terminé, todavía no sabía por qué lo había escrito, porque como te digo, no había ninguna referencia cultural. Y después me di cuenta de que ese libro es sobre la esclavitud, por supuesto. Pero ¿qué representa la esclavitud? Representa el poder absoluto, que es el poder del amo sobre el esclavo. El abuso del poder, que es una obsesión mía. El abuso del poder en todas sus formas. Que hay el poder con impunidad, que es el poder de los militares, de los gobiernos, a veces los padres, de la policía. Mira lo que está pasando hoy en Estados Unidos con esta tremenda protesta que hay, porque francamente lincharon a una persona en la calle en presencia de otros 3 oficiales y de una multitud de gente que lo filmó. Y al tipo lo lincharon en la calle. Entonces, ese tipo de poder absoluto, porque esa gente va a salir con impunidad casi total, es lo que me obsesiona, porque creo que está presente en tantas formas en el mundo. Hablábamos de estas historias, ¿no? Justamente hablabas de La isla bajo el mar, de esta esclava Sarité y también de la lucha por la libertad, ¿no? Yo pensaba cómo en todas estas historias que tienen un trasfondo de hechos históricos, ¿no? ¿Cómo buceás en esos valores, en la emoción de ese personaje que en realidad está escrito, está viviendo en el siglo XVIII y principios del siglo XIX, y al mismo tiempo luego aparecen otros personajes que son más contemporáneos y cada uno tiene una vivencia diferente? Una cosa es el trasfondo histórico y la investigación histórica, pero la otra es llegar al corazón de ese personaje y poder hacerlo coincidir con la historia. Mira, la gente es la misma. Uno cree que porque vivieron hace 200 años la gente es más simple. Las emociones, las pasiones son exactamente las mismas en diferentes circunstancias y en diferentes momentos históricos. La vida en tiempos de Shakespeare o de Dickens no era diferente, no era más simple de la que tenemos hoy. De manera que un personaje como el Rey Lear puede suceder hoy. Yo me preocupo mucho de que la investigación histórica sea lo más precisa posible, porque creo que si puedo dar el contexto histórico fielmente, ya atrapé a mi lector. Y mi lector cree o sabe que voy a tratar de ser lo más honesta posible al contar esa historia. Le voy a contar algo que es verdad, históricamente. Y voy a colocar mis personajes de ficción allí, y esos personajes son igual al lector, porque no tienen por qué ser diferentes. Eso que siente el Sarité cuando la van a azotar, no tiene por qué ser diferente a lo que sentiría hoy una persona que va a ser torturada.
es lo mismo, el terror, el miedo, la impotencia, la rabia también, todo eso es igual, el amor, la fidelidad también. Entonces no tengo ningún temor de que mis personajes, por ser creados en el siglo XX, vayan a ser discordantes con lo que sucedió hace 200 años. Lo que a veces cambia es la cultura, bueno, cambia siempre la cultura. Entonces, por ejemplo, las aspiraciones de una mujer del siglo XIX eran diferentes a las aspiraciones de una mujer del día de hoy porque ocurrió el feminismo y ocurrió que la mujer empezó a votar y que la mujer tiene acceso a los anticonceptivos y control sobre su vida como no tenía antes. Eso cambia, pero sus sentimientos no. Y de estas historias, ¿no? Siempre uno toma un libro y esa primera página, esas primeras páginas con las que se encuentra son determinantes de si uno va a seguir leyendo, si se va a dejar atrapar por la historia. ¿Cómo aparece esa primera imagen en el proceso de tu escritura? Casi siempre es una primera frase, todavía me acuerdo de la primera frase de La Casa de los Espíritus. Barrabás llegó a la familia por vía marítimo. Yo no tenía idea quién era Barrabás todavía, pero la frase me pareció resonante. O por ejemplo en Paula, cuando escribí, escucha Paula, voy a contarte una historia para que cuando despiertes no estés tan perdida. Así comencé una agenda que empecé a escribir cuando la Paulita estaba en el hospital en Madrid. Y empecé a contarle a Paula cosas de su vida. Y después usé la misma frase en el libro. A veces es una frase, otras veces es una imagen. En el caso del libro que estábamos hablando, el personaje de Sarité en La isla bajo el mar, yo fui una vez a la abadía de Melk en Viena. Y me tocó un almuerzo en las bóvedas de la abadía, que son como unas bóvedas blancas, como cavernas blancas, así donde aparentemente hacían alcohol en algún tiempo, algunos licores. Y en un sueño o en una visión, yo vi a una mujer sentada en el centro de estas bóvedas blancas, vestida de blanco, y era una mujer africana, alta, con el cuello largo, el pelo muy corto, sentada. Yo la veía de espalda, no le vi la cara. Y yo sabía que se llamaba Sarité en el sueño o en la visión. Y yo creo, porque soy muy supersticiosa, que esa mujer existió y que ella vino a contarme su historia y a decirme, oye, cuéntala. Y eso fue una visión de ella que vino a pedirme, a regalarme realmente su historia. Hay otras veces en que el personaje es tan poderoso que no hay nada que inventarle. Por ejemplo, a Inés Suárez, en Inés del Alma Mía, que es la única mujer española que vino a la conquista de Chile en 1541. Esa mujer es fenomenal, es un monumento de mujer. No hay nada que inventarle, hay que tratar de meterla en la camisa de fuerza de la realidad. ¿Y con cuáles de tus personajes te sentiste en algún punto muy identificada? ¿Cuál decís, este me representa? Yo creo que todos los autores están en todos sus personajes. ¿Por qué escoges ese personaje y no otro? ¿Por qué tiene que decir eso y ninguna otra cosa? ¿Por qué tiene que vivir esa circunstancia y no otra? Porque en el fondo estamos explorando algo personal. En mis libros, todas las mujeres son fuertes, resilientes, corajudas son, y al mismo tiempo compasivas y generosas, capaces de amar. Eso es lo que yo quisiera hacer. Esas son las mujeres que yo admiro. Esas son las mujeres que yo veo todo el tiempo a través de mi fundación, que han pasado por las cosas que son inimaginables, por traumas que uno piensa nadie puede sobrevivir. Le han quitado todo, hasta los hijos a veces. Y se ponen de pie y salen adelante. Y a veces llegan a ser líderes de sus comunidades y no pierden la capacidad de la alegría, de celebrar un plato de comida, de bailar si hay música. Entonces esa es la gente que me interesa, la gente que me fascina. ¿Y qué pasa con tus personajes masculinos? Para los personajes masculinos siempre tengo un modelo. Bueno, también para las mujeres, pero las mujeres no tienen que ser una persona en particular. Digo, las mujeres de mi fundación
y todas se mezclan, todos estos que son de diferentes nacionalidades y colores y lenguas y todo, se me mezclan todas en un personaje que es casi simbólico. Pero cuando tengo un personaje masculino, busco un modelo. En el caso de Largo Pétalo de Mar, mi personaje, mi modelo, se llamaba Víctor Pey. Y Víctor era uno de los refugiados del Winnipeg, que llegó en el Winnipeg a Chile. Y era mi amigo. Lo conocí en Venezuela, me contó su historia y guardé la historia adentro por 40 años antes de contarla. Y cuando llegó el momento de contarla, yo ya estaba en contacto con Víctor cada vez que iba a Chile, así que no es que se haya roto la amistad. Pero le dije que necesitaba ayuda para contar la historia del Winnipeg sin decirle, porque quería que fuera una sorpresa, que él era el personaje. Y Víctor Dalmau del libro es exacto al Víctor Pey en persona. Y desgraciadamente Víctor murió 6 días antes que yo alcanzara a mandarle el manuscrito dedicado a él. Tenía 103 años. Estaba totalmente lúcido, fuerte, presente. Es un personaje maravilloso, o sea, una persona maravillosa. Un personaje complejo, ¿te fijas? Deprimido, traumatizado, desencantado del mundo y al mismo tiempo fuerte y generoso y compasivo y en el mundo. Entonces, cuando tú tienes una persona así que te sirve de modelo, es fácil crear el personaje. Cuando escribí mi única novela policial, que se llama El juego de Ripper, necesitaba un héroe. Y pensé, bueno, un héroe que sea héroe de verdad, que sea un veterano de guerra, que sea un soldado. Bueno, yo no sé nada de los militares y no me gustan tampoco. Entonces sabía que le iba a poner todos mis prejuicios, iba a resultar una caricatura. Entonces busqué una persona a quien copiar. Y una amiga me presentó a uno de los Navy SEALs que mataron a Bin Laden. Entonces, esta persona, este hombre, aceptó hablar conmigo. Ellos son muy privados y no cuentan ninguna información que, por supuesto, sea confidencial. Pero a mí lo que me interesaba era verlo a él. Copiar su manera de ser. Yo me imaginaba un tipo así, con músculo y medio bruto. Era un hombre que no era muy alto, de una estatura, como te decía, mediana, y no era tampoco muy musculoso, con manos de pianista, especialista en vino, le fascinaban los vinos y la música clásica. Nada que ver con el tipo que van con un equipo a matar a Bin Laden. Entonces, es mucho mejor encontrar un modelo, porque entonces puedes presentar a una persona como somos los seres humanos, complejos, contradictorios, sorpresivos. Hay una dedicatoria muy hermosa en Largo Pétalo de Mar, que es a Juan Allende y a Víctor Pey, ¿no? Ahora que lo nombrabas, como navegantes de la esperanza. ¿Vos también te considerás una navegante de la esperanza? Sí, pero yo creo que todos en cierta forma lo somos. Pero en este caso muy concreto, los pasajeros del Winnipeg que iban aproximándose a Chile pasaron primero por el Atlántico, donde había submarinos alemanes, y iban te puedes imaginar, con el terror de que en cualquier momento los podían hundir, pero también llevaban el terror de que el capitán del barco era muy reaccionario y tenía odio contra el comunismo, y muchos de ellos eran comunistas. Entonces temían que el capitán los traicionara y retornara a Europa. Pero después pasaron el Canal de Panamá, y una vez que estuvieron en el Pacífico ya supieron que estaban a salvo de los submarinos y que estaban a salvo de retornar, que los retornaran a la fuerza. Y entonces ellos mismos se llamaron los navegantes de la esperanza, y el barco lo llamaron la nave de la esperanza. Claro. Hay también en esta historia, en tus historias, ¿no? En las distintas novelas hay personajes que se repiten y hay situaciones de fondo que se repiten, como la historia de Chile. Te quedaste ahí. Decía que en las distintas novelas hay personajes que se repiten y hay referencias también, bueno, en varias de ellas a la dictadura en Chile, el derrocamiento de Allende, la dictadura de Pinochet. Sin embargo, cada uno de ellos vive, digamos, su vida y va mostrando a través de estos personajes, va encarnando la historia de una manera particular. ¿Qué sucede? ¿Por qué los volvés a
¿Por qué los volvés a convocar en distintas novelas? Porque, bueno, primero porque fue acontecimiento que determinó mi vida. Yo estaría en Chile todavía, como te decía antes, y sería periodista, jubilada ahora, pero habría sido una periodista feliz. Pero el golpe militar me cambió la vida a mí y a millones de chilenos. O sea, no fui yo un caso excepcional para nada. Y cuando me refiero a Chile, no puedo dejar de referirme a eso, porque fue un acontecimiento que marcó el carácter del país que es hoy. En el caso del Largo Pétalo de Mar, no podía justificar el segundo exilio de Víctor Pey o de Víctor Dalmau y Roser sin explicar el golpe militar. O sea, ¿por qué se iban a ir de nuevo? Si no es porque salieron exactamente en las mismas circunstancias en que habían salido antes. De manera que la referencia siempre vuelvo porque me obsesiona el tema, pero también porque a veces es completamente necesaria. Ahora estoy escribiendo otra novela en que sé, porque se trata del siglo, que voy a tener que referirme a eso de nuevo, pero como ya lo he contado muchas veces, tengo que encontrar un ángulo para contarlo que no sea el mismo, sino que sea completamente diferente. Y no siempre es fácil, porque me es muy difícil contarlo, por ejemplo, desde el punto de vista de los militares, o desde el punto de vista de ese sector de la población que apoyó la dictadura por 17 años. Me es difícil, porque no lo viví así. Tengo amigas que son de ese grupo y que quiero mucho porque son gente linda, pero como yo no lo viví, no estuve allí, yo tuve que salir, me es muy difícil imaginarlo y tendría que hacerlo con mucho cuidado para no poner allí todos mis prejuicios de nuevo y volver a escribir una caricatura. Claro. Bueno, también hay mucha referencia a Pablo Neruda, ¿no? Para ti, evidentemente, fundamental, un poeta fundamental, ¿no? Bueno, más que un poeta fundamental en el caso de Largo Pétalo de Mar, que por lo demás el título del libro es una cita de Neruda, en que describe a Chile como largo pétalo ¿cómo que dice? De nieve, vino y mar. En el caso de esa historia, es un homenaje a Neruda sin duda, porque él imaginó todo. La Odisea del Winnipeg la creó él. Él convenció al gobierno chileno de recibir a los refugiados. Lo mandaron a París sin un peso a reclutarlos. Los seleccionó. Consiguió dinero para comprar un barco de carga y acondicionarlo para trasladar 2.200 pasajeros. Se consiguió el dinero, hizo todo y los mandó a Chile. No habría podido suceder nada de eso sin Pablo Neruda. Así que es un homenaje a él. Al final de La Casa de los Espíritus, cuando Alba regresa a la casa y ve el barrio hermoso, con las arboledas, y habla de una conciencia sin memoria. En ese barrio parece que no pasara nada, que todo estuviera bien, mientras había muchos chilenos que estaban siendo torturados y detenidos por la dictadura militar. Y esa conciencia sin memoria me hizo acordar a lo que pasa hoy en las redes, ¿no? Donde en las redes sociales, donde todo es lindo, todo es un poco efímero, un poco superficial, y hay también como la construcción de una memoria fragmentada. ¿Vos crees que desde la literatura se puede construir una memoria en la que podamos situarnos, que conecte realmente el pasado con el presente? Yo creo que ese ha sido el papel de la literatura siempre. Más que conectarnos con el pasado, nos conecta con otros. Crea la conexión colectiva, la conciencia colectiva, la memoria y el sueño colectivo. ¿Cuáles son los autores y los libros que hacen historia, que quedan? Fíjate que todo el mundo escribe hoy día y antes también, pero se cuentan con los dedos de la mano aquellos libros que trascienden, aquellos autores que trascienden. Yo creo, por lo menos en la experiencia que yo he tenido al leer y los autores que me han influenciado, son aquellos que me hacen sentir, aunque no lo pueda ver claramente, me conectan con la conciencia colectiva,
con lo que los demás somos, que es más que lo individual. Y en esa sensación de ser una humanidad global que nos da la literatura es donde aprendemos. Y a veces, mira, por ejemplo, 100 años de soledad. Esa es la historia de Macondo, de una familia de locos en Macondo. ¿Por qué todos somos esa familia? Macondo es cualquier aldea del mundo, es Nueva York. O sea, esa cosa macro que hace la literatura, de que tú te conectes con la humanidad entera, en cualquier idioma, porque 100 años de soledad se ha traducido a todos los idiomas del mundo. Y cualquier persona que lo lea en cualquier región del mundo se identifica. Eso es lo que hace la literatura. Eso es para mí la magia, lo fantástico de un buen libro. Hablabas de Macondo, ¿no? Y de esta familia, los Buendía, pero también en tus novelas, en tu literatura, son historias de familias. A veces hasta 3, 4 generaciones aparecen en estas historias. ¿Esto tiene que ver con tu raíz latinoamericana? Digo, porque uno lee a veces autores europeos o de otros lugares y la familia no aparece. Son a veces personajes inclusive como absolutamente solitarios. Yo creo que también en la literatura latinoamericana moderna encuentras eso todo el tiempo. Personajes que parecen nacidos por generación espontánea y no tienen conexión familiar, pero tienen conexión con el medio, conexión social. La literatura joven hoy día es así, porque la familia pesa mucho menos de lo que pesaba en los tiempos en que yo era chica. Pero tal vez porque yo perdí la familia muy temprano, tengo esa añoranza del clan, de la tribu. Cuando uno sale al exilio o sales como inmigrante, eso es lo primero que pierdes. Las raíces no se pierden porque uno las planta en otras partes, pero pierdes ese contexto familiar que te ha sostenido y te seguirá sosteniendo hasta que te mueras y perteneces ahí. Siempre va a haber protección para los viejos, para la señora que está embarazada, para el débil, para los niños que se quedaron huérfanos. Si hay clan, si hay familia. Cuando no la hay, el Estado trata de reemplazar como puede, con seguros de distintas clases, pero no es lo mismo. Y cuando tú sales como inmigrante o como refugiado, ahí no tienes nada. Y eso se echa mucho de menos. Escuchaba que cuando eras niña, una de tus primeras lecturas o una lectura que fue importante... ahí estás, nuevamente, sí. Decía que, bueno, hablando... Estabas hablando de la familia, ¿no? ¿Ahí me escuchas? Sí. Hablabas de la familia y había escuchado en algún momento que cuando eras niña, una de tus lecturas así más deslumbrantes y más, digamos, que te influenció mucho fue la lectura de Las Mil y Una Noches a escondidas en un armario que tenía tu padrastro, ¿no? Vivíamos en el Líbano y era el despertar de la pubertad, de la adolescencia. Y, bueno, ¿para qué te digo? Colegio inglés y la casa, eso era todo, no había ninguna vida social. Yo vine a enterarme de la existencia de Elvis Presley cuando ya estaba gordo. O sea, eso te da una idea de cómo vivía yo desenchufada de todo lo que le estaban pasando a los adolescentes en aquella época. No supe del rock and roll hasta muy tarde. Bueno, y ahí yo era muy buena lectora y leía lo que me cayera en las manos, que no te creas que era mucho tampoco. Pero mi padrastro tenía este armario con llave donde él guardaba su ropa que no la podía tocar nadie y sus tesoros, que eran el whisky, los cigarrillos, los chocolates, el Playboy y 4 tomos misteriosos empastados en rojo con cantos dorados. A mí no me interesaba ninguna de las otras cosas que era lo que le interesaba a mis hermanos, pero los 4 tomos misteriosos eran muy interesantes. Y esperábamos que salieran mis padres, abríamos el armario, no había ningún problema para abrir el armario, lo hacíamos con un compás, abríamos el armario. Y mis hermanos sacaban toda una capa de chocolates o toda una capa de cigarrillos para que no los pillaran, ¿no? Y se tomaban la botella entera de whisky. O si no se tomaban el whisky, le echaban agua. Y yo buscaba desesperada en estas páginas los cuentos fabulosos de Las Mil y Una Noches, pero nunca podía terminarlo, podía marcar la página.
sino que tenía que ir saltando de uno a otro, abrirlo en cualquier parte y lo que viniera, ¿no? Generalmente andaba buscando las partes cochinas sin entenderlas, porque era todo puras metáforas y yo no tenía nociones básicas, no tenía idea de lo que era una erección, y tampoco era claro en el libro. En el libro todo eran alegorías y cosas así. Bueno, ahí, imagínate, encerrada en el Líbano, con la mezquita y el muezín llamando a la oración, y el olor a la grasa de cordero de los asados abajo, y el ruido del mercado, es decir, fascinante. Entonces claro, fue el despertar a la fantasía, a la imaginación y al erotismo, todo al mismo tiempo. Así que claro que me influenció mucho. Claro. Todos esos viajes que tuviste que hacer a lo largo de tu vida también alimentaron tu literatura. Yo creo que sí, porque tarde o temprano muchos de los lugares donde he estado aparecen. Por ejemplo, fui al Amazonas un par de veces y nunca pensé que iba a poder escribir nada sobre eso porque era un mundo tan ajeno, tan desconocido para mí, tan difícil de entenderlo y de asimilarlo, que era una experiencia fabulosa, pero no era algo que yo pudiera escribir. Pasaron los años y cuando escribí una trilogía para jóvenes, coloqué una en el Amazonas, otra en un lugar parecido a Burma o Bután, y el otro en el África. 3 lugares que yo nunca pensé que iba a escribir sobre eso. Pero vuelven, se quedan adentro como un territorio virgen que algún día vas a entrar ahí. Ahí está. ¿Y qué diferencia hay entre escribir una novela y escribir esta trilogía, por ejemplo, para los jóvenes, para adolescentes? Yo prefiero escribir para adultos, nunca más he escrito para jóvenes, porque la literatura para jóvenes tiene algunas limitaciones, para mí, algunas limitaciones. Por ejemplo, tiene que haber acción todo el tiempo. Tiene que tener un mensaje claro. Y a mí no me gusta eso, no me gusta decirle a la gente cómo pensar, sino que simplemente contar una historia. Hay que tener mucho cuidado con el sexo. Y escucha, si vamos a limitarlo con el sexo, ya te limitas bastante. Y luego, también hay que tener cuidado con otros temas, ¿te fijas? Yo prefiero censurarme menos y escribir para adultos. Y aparece también en estas novelas el amor en etapas más maduras de la vida, ¿no? Y en la vejez, algo de lo que no se suele hablar. No, porque da como vergüenza pensar que los viejos, que los ancianos puedan enamorarse o puedan acostarse. Da como pudor, ¿no? Uno no quiere saber que los papás también lo hacen. Pero como yo me casé a los 75, creo que era, sí, más o menos 76 años me casé por tercera vez, sé que el amor es posible a cualquier edad. La única diferencia a mi edad es que, mira, se quiere con el mismo entusiasmo con que uno quiere a los 20, pero sabes que no tienes tiempo. Entonces hay una sensación de urgencia, que no puedes perder ni un día, porque un día que pierdas en celos, en mezquindad, en una pelea estúpida, en esos jueguitos tontos de las parejas, es un día perdido, de los pocos que tienes. Y eso le da un cierto patetismo y una intensidad a la relación, que puede ser muy, muy interesante. Entonces, he escrito en los últimos años, en El amante japonés, que la pareja tiene 80 años, en Más allá del invierno, la pareja tiene más de 60. Y, ¿cuál otro? Y en termina esta novela, En largo pétalo de mar. Es una historia interesante de amor, porque normalmente el amor empieza con una pasión loca, te casas o qué sé yo, tienes hijos, luego viene el largo tedio de la vida en común, que es como una buena amistad en el mejor de los casos, y después te sigues casada al final de la vida, porque es más fácil estar casada, es más conveniente que separarte, ¿no? O divorciarte. Aquí es al revés. Aquí se casan por conveniencia, desarrollan esta larga amistad y mueren enamorados, verdaderamente enamorados.
Isabel, estaba pensando, es posible, bueno, lo demostrás todos los días, ¿no? Estaba pensando justamente en la pandemia y que todos nos sentimos muy encerrados, empezamos a trabajar en nuestras casas porque no podíamos ir a los lugares de trabajo y genera mucha angustia. Ahora, ¿vos trabajás en tu casa o...? En este momento te estoy hablando desde el ático donde trabajo, que, mira, cuando me divorcié, la segunda vez de Willy, cuando me divorcié de Willy, dije, ya nunca más voy a tener un compañero, porque no me imaginé que a los 70 años iba a tener a nadie. Entonces me compré una casa chiquita con una sola habitación y la idea era algo muy contenido para que yo pudiera cerrarlo y irme de viaje si era necesario sin preocuparme, y además que yo pudiera pararme en un lugar de la casa y ver toda la casa por dentro, porque yo no quiero rincones escondidos donde se me puede esconder un fantasma o un asaltante. Entonces, bueno, y después me cayó Roger en la vida y ahora estamos compartiendo este lugar tan pequeño. Y hemos pensado o imaginado la posibilidad de cambiarnos a uno más grande y nos da espanto, porque cambiarse de casa es mucho peor que un terremoto. Entonces decidimos nos vamos a quedar aquí y hemos dividido el espacio como se puede. En este momento, mientras yo converso contigo, él está andando en una bicicleta fija, haciendo ejercicio en la pieza del lado y con todas las puertas cerradas para que no se oiga. Y todo esto además con 2 perros. Entonces comprenderás que estamos bastante apretados, pero eso uno se arregla y nos sentimos privilegiados y agradecidos de tener este espacio, porque hay tanta gente que está en un apartamento mirando una pared y no pueden salir. Nosotros por lo menos miramos para afuera y hay una laguna ahí, con patos y con pescados. Bueno, tienen una ventana, y vos tenés una ventana también a la literatura, ¿no? Pero ¿cuántas horas trabajás por día? ¿Cómo es tu día normalmente? ¿A qué hora te levantás? ¿Te levantás temprano? ¿Cómo es? Generalmente me levanto antes de las 6 o alrededor de las 6. Me baño, bueno, tomo mi café, lo primero porque el café y las noticias que me toman muy poco rato, y luego me voy a caminar a los perros. Y vuelvo y 3 veces por semana tengo además una clase de gimnasia por Zoom. Y luego ya estoy lista para empezar el día. Y trabajo todo el día. Aquí arriba en este ático a veces hace un calor de morirse y otras veces siento el encierro, pero estoy bien. Y en la noche ya, bueno, en la tarde como a las 6, 7 ya con Roger nos sentamos afuera, nos tomamos un trago, conversamos, preparamos comida y ya se acabó el día. ¿Y escribirías alguna historia sobre la pandemia? No sé. Ahí está. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que a veces un acontecimiento necesita distancia. Distancia ya sea en el tiempo o distancia geográfica, para poder verlo con cierta ironía, para poder describirlo sin estar en el medio del huracán. Así que, bueno, yo espero que en algún momento podré escribir sobre esto. Pero no, ¿Cuál es la historia? no. Sí. Viste, a veces uno lee algún libro y dice, esta es la historia que me hubiera gustado escribir. ¿Tenés alguna de esos libros así que hayas leído, alguna novela? ¿Cuál sería? Por supuesto, Harry Potter. Ah, Yo quería escribir Harry Potter porque puso a leer a todos los niños del mundo. Yo creo que eso es impagable. Esos niños que empezaron leyendo Harry Potter, yo te digo, la mitad van a ser lectores toda su vida. Y eso es una cosa, pero impagable. Ahí también aparece el tema de la magia, ¿no? Harry Potter, que está presente en tu obra. ¿Cómo ves la magia? ¿Cómo la concebís? ¿Forma parte de la realidad? ¿Cómo es? Bueno, hay una diferencia entre la fantasía de Harry Potter y magia, realismo mágico que llamamos. A ver, ¿cuál es la diferencia? En Harry Potter tenemos, por ejemplo, el manto de la invisibilidad. Se pone el manto y desaparece la persona. Bueno, eso no se ha visto en ninguna parte ni lo veremos. Eso es imposible. Pero existen, y esto ya es realismo mágico, los indios invisibles del Amazonas, que son tribus de indios que se pintan el cuerpo del color de la naturaleza y se mueven con tal sigilo que están a 3 metros y no los ves. Entonces hay una explicación y hay una manifestación de ese elemento casi mágico. García Márquez lo dice muy bien. Él dice que cuando Remedios la Bella se eleva al cielo en cuerpo y alma,
le quedaba completamente chiflada la cosa, no resultó. Le escribió no sé cuántas veces. Y por mucho realismo mágico no le resultó. Era increíble. Eso ya era fantasía. Pero cuando ella está colgando las sábanas y viene un viento y se la lleva con la sábana, eso es realismo mágico. Porque tú puedes imaginar que fue como, qué sé yo, como un paracaídas que se la llevó. Sin la sábana es fantasía, con la sábana es realismo mágico. Isabel, qué felicidad, qué alegría compartir con vos este momento, la inauguración de nuestra Feria del Libro, tanta gente que nos está siguiendo a través de Instagram. Me gustaría que les dejes un mensaje acerca de la literatura. ¿Por qué leer un libro? Mira, yo les dejaría más bien un mensaje a propósito de lo que estamos viviendo. Todos estamos en lo mismo. Estamos viviendo un momento que es pavoroso y fascinante. Nunca habíamos tenido a la humanidad entera experimentando lo mismo simultáneamente, conectada además, informada. Sabemos lo que está pasando en una aldea en China, lo que está sucediendo en Suiza, lo sabemos todos simultáneamente. Por primera vez tenemos esa evidencia de que somos una sola familia humana en este maravilloso planeta. Y espero que esta experiencia, esta lección fantástica y dolorosa nos sirva para imaginar un mundo diferente cuando termine la pandemia. Estamos en el momento entre medio. Antes era un mundo, ahora estamos en el umbral de tal vez otro mundo. Imaginémoslo, empecemos a soñarlo ahora y a trabajar para que ese mundo sea un mundo que no necesite la literatura para estar comunicados, que estemos comunicados telepáticamente, amorosamente. Muchísimas gracias y me queda para otra ocasión que me firmes el libro. Claro que sí. Gracias. Gracias a ti, gracias por estar con nosotros.